La corrupción y la decadencia social. Reflexiones sobre el mal. Primera parte. Sean todos bienvenidos al inicio de una nueva serie sobre la obra cumbre de Salvador Freixedo, Teognología, en la que estaremos analizando las denuncias críticas de cada uno de sus capítulos. En este primer capítulo, Salvador Freixedo ofrece una mirada crítica y profunda sobre la corrupción y la decadencia que impregnan nuestra sociedad actual. A través de una serie de reflexiones, Freixedo explora las raíces del mal, la incompetencia y la maldad que caracterizan a muchos de nuestros líderes mundiales. Este análisis no solo expone las deficiencias y perversidades de aquellos en el poder, sino que también cuestiona la naturaleza misma de la maldad y su manifestación en el comportamiento humano. Acompáñanos en este recorrido por las sombras del poder y la verdad incómoda que se esconde detrás de las apariencias democráticas y los medios de comunicación masiva. El vidente Parravicini afirmaba que la Tierra es un planeta de castigo. Su percepción era que nuestro mundo sirve como destino para aquellos que han actuado incorrectamente en vidas pasadas o en otros rincones del cosmos. Observando la sociedad humana a lo largo de la historia, su estado desordenado, autodestructivo y su comportamiento primitivo semirracional, me convenzo cada vez más que lo que parecía una fantasía de un iluminado tiene mucho de verdad. Por otro lado, es evidente que entre los humanos, sin importar país o raza, existen individuos avanzados que no sufren de la inmunodeficiencia genética ante el poder y el dinero. Esto es lo que afecta a la mayoría de las personas, porque han comprendido que nuestra estancia temporal en este planeta es para evolucionar en todos los niveles y para ayudar a otros seres humanos en su evolución. Pero, el problema radica en que evolucionados y no evolucionados coexistimos, y dentro de una misma familia puede haber individuos de ambos bandos. Otra situación desafortunada es que los evolucionados suelen ser más pacíficos, dedicándose principalmente a cumplir con sus tareas y responsabilidades, sin interferir en las vidas de los demás. Por otro lado, los no evolucionados son más audaces y tienden a causar problemas en la convivencia con sus semejantes. Esta es una de las razones por las cuales hay tantos conflictos entre los humanos, conflictos personales y conflictos globales que involucran a sociedades enteras con consecuencias mortales para muchas personas. Las grandes preguntas que subyacen en el fondo de todos estos conflictos son las siguientes. ¿Por qué hay tantas guerras en nuestro planeta? ¿Por qué los humanos nos comportamos de manera tan irracional? ¿Por qué somos tan belicosos? ¿Por qué hay tantos individuos malvados que no respetan los derechos de los demás? ¿De dónde proviene esa maldad? ¿Es algo que depende de la libre voluntad de cada individuo, o es algo que traemos en los genes y a lo que no tenemos más remedio que obedecer? En definitiva, esta es la gran cuestión que durante siglos han planteado los filósofos y aquellos que se rebelan ante la existencia de un Dios providente. ¿Por qué permite que en la tierra haya tanto dolor y tanta injusticia? En esencia, ¿por qué existe el mal? Este es el tema que estudia la moderna ponerología. Los teólogos tienen que realizar innumerables malabarismos mentales para intentar responder a esta pregunta, pero no lo logran. Culpan a la desobediencia y la rebelión del ser humano contra los mandamientos de Dios, pero no nos explican por qué los humanos somos tan rebeldes. Los agnósticos
con razón, continúan sin saber de dónde procede toda la maldad, la corrupción y el dolor que siempre han acompañado al ser humano. Y los ateos, aún más ciegos, no saben, no responden. Cuando les llega la hora de partir, se van resignadamente a su nada. Aquí es donde nuestra manera de pensar se aparta radicalmente de las insatisfactorias explicaciones que hasta ahora nos han dado tanto los filósofos y teólogos del pasado. Los científicos de nuestros días también se suman a quienes intentan explicarlo todo mediante mecanismos cerebrales. Resulta que las sinapsis neuronales son las responsables de todo, porque, al fin y al cabo, el alma es un conglomerado de neuronas, tal como nos dice Edward Panzer en su libro El alma está en el cerebro. Es allí donde se cocina toda la bondad y la maldad. El bueno de Punset se perdió en un bosque de dendritas y no encontró la salida, y nunca mejor dicho, ya que dendritas viene de dendron, que en griego significa árbol. Pero ante respuestas tan simplistas, seguimos preguntando, ¿quién es el responsable de que esos mecanismos cerebrales funcionen de manera tan negativa para el individuo y la sociedad? Aun suponiendo que realmente tengamos libre albedrío, ¿por qué usamos ese libre albedrío en contra de nosotros mismos? Olvidémonos, por tanto, de las explicaciones de filósofos y teólogos sobre el mal y dejemos de lado también las sinapsis neuronales de los científicos. Busquemos audazmente otras explicaciones para esta mentalidad engañosa y beligerante que anida en el alma de tantos millones de seres humanos. Cuando observamos a las grandes autoridades que supuestamente dirigen el mundo, lo primero que nos llama poderosamente la atención es la canalla gobernante. ¡Qué gentuza, manada de ladrones, mafiosos, buscavidas, chulos, rijosos, criminales, mentirosos, psicópatas, prevaricadores, visionarios, traidores con sus propios conciudadanos, y fantoches de toda ralea son quienes en estos momentos, y creo que así ha sido siempre, tienen las riendas de este enorme rebaño humano extendido por todo el planeta. Muchas veces, cuando he visto la foto de familia, publicada con gran despliegue en todos los periódicos, tras alguna de las cumbres en las que periódicamente se divierten, me he detenido a identificar cada una de las caras. En voz alta he ido diciendo, este debería estar en la cárcel por prevaricador, este, por estafador, este, por haber ganado las elecciones haciendo trampa, este, por borrachín, este, por tener a su país en la miseria, mientras destina la mitad del presupuesto al ejército. Este, por haber llevado el dinero robado a Suiza. Este, por no haber cumplido nada de lo que prometió antes de las elecciones. Este, por haber comprado la presidencia con dinero del erario público. Este, por haber ayudado a sus amigos banqueros a blanquear ingentes cantidades de dinero. Este, por haber asesinado a sus enemigos políticos. Este, por indecente, pues utilizaba a sus secretarias debajo de la mesa presidencial. Este otro, por tener tratos con la mafia. Y a este habría que destituirlo, simplemente por incompetente, o por haberse sentado a pactar con una banda de asesinos en contra del parecer de la mayoría de los ciudadanos de su país. Se me dirá que exagero, porque no todos los presidentes de las naciones merecen estas descalificaciones, y es cierto. Pero lo triste es que un gran número de ellos sí se las merecen, cuando lo lógico sería que, por estar en puestos de tanta responsabilidad, fuesen ciudadanos ejemplares.
También es cierto que la lista de expresidentes condenados por los tribunales, y si no lo han sido, es porque previamente habían amordazado al poder judicial, es abundante, desde monstruos como Stalin, Mao, Hitler, Idi Amin, Bokassa, Pol Pot, Hafez al-Assad y su hijo Bashar, hasta trápalas, visionarios, borrachos, locos y dictadores de medio pelo, más o menos sanguinarios y ladrones como Fidel Castro, Yeltsin, Milosevic, Pérez Jiménez, Batista, Chávez, Nicolás Maduro, Somoza, Ortega, Pinochet, Danzue, Ríos Montt, Ceausescu, Duvalier, Perón, Sheikh Ahmed, Hassan II y su hijo, Mubarak, Hugo Banzer, Trujillo, Niyazov, Ahmad bin Hamdan, Macías, Kim Il-sung y su hijo, Gaddafi, Stroessner, Sukarno, Suharto, Mobutu, Mugabe, Videla, Ben Ali, Obiano Jacob Zuma. Hasta personajes tan honorables y demócratas como Andreotti, Putin, Craxi, Clinton, Nixon, Carlos Andrés Pérez, Mitterrand, Berlusconi, Bush padre e hijo, Menem, el irresponsable Zapatero, Kirchner y su esposa, Echeverría, López Portillo y todos los presidentes del PRI, etc. La lista de oportunistas, aprovechados, incompetentes, astutos o indeseables que han llegado a ser presidentes de sus respectivos países podría alargarse indefinidamente. Y todos los mencionados son contemporáneos míos. Con esta gentuza al frente de los destinos de la humanidad, es totalmente lógico que la situación esté como está. Pero, una vez más, surge una pregunta: ¿cómo es posible que individuos de esta calaña lleguen a esos puestos? La realidad es que muchos de ellos son presidentes de países que, aparentemente tienen regímenes democráticos, y donde las elecciones se celebran limpiamente. Efectivamente, se celebran elecciones, y en la mayoría de los casos, aparentemente limpias, pero la manipulación de las masas por parte de los medios de comunicación, la escasez de políticos honestos y evolucionados, el atontamiento y el borreguismo de nuestra sociedad es grande. Son tales que es como un cáncer sistémico que ha invadido la esencia de muchas de las instituciones que constituyen el núcleo de una verdadera democracia y en las que se basa nuestra convivencia. La independencia de los tres poderes es una pura utopía. La democracia de muchos países es en estos momentos una farsa y una total mentira. El cuarto poder, la prensa y los masivos medios de comunicación, que debería ser un gran instrumento para que los ciudadanos estuviesen bien informados, ha sido siempre un medio de manipulación de las masas, en manos de los políticos y de los poderosos. Una noche de 1880, John Swinton, el más prestigioso periodista de Nueva York, asistió a una cena en su honor, organizada por periodistas, y alguien propuso hacer un brindis por la prensa libre. Swinton se levantó y, ante el asombro de sus camaradas, dijo: «No hay tal cosa como una prensa libre. Ustedes lo saben tan bien como yo. Ninguno de ustedes se atreve a escribir su honesta opinión, y si lo hiciese, saben perfectamente que no saldría impresa. Me pagan para que no escriba en el periódico en el que trabajo mi sincera opinión. A ustedes les pagan por lo mismo que a mí, y si alguno estuviese tan loco como para decir sinceramente lo que piensa, pronto estaría buscando trabajo. Si yo me permitiese escribir lo que pienso de muchas cosas, en 24 horas estaría despedido». El trabajo de los periodistas es destruir la verdad, mentir descaradamente, pervertir, vilipendiar,
adular a los que tienen el dinero y vender a su patria y a su raza para ganarse el pan. Ustedes lo saben igual que yo. Por lo tanto, ¿a qué viene este brindis por la prensa libre? Nosotros somos las herramientas y los siervos de los ricos que están detrás de bastidores. Nosotros somos solo marionetas, ellos tiran de los hilos y nosotros danzamos. Nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestras vidas les pertenecen. Nosotros somos prostitutas intelectuales. Creo que Swinton se excede un poco en su juicio sobre los periodistas. Pero, aparte de sus exageraciones, su discurso retrata bastante bien lo que sucede con los grandes medios de comunicación. Las democracias, tal como se practican hoy en la mayoría de las naciones, huelen a podrido. En muchas de ellas, se ha pasado de una monarquía absoluta a una presidencia absoluta, donde un señor que no es de sangre real, hace lo que le da la real gana. Se rodea de 3 o 4 incondicionales, y a puerta cerrada, dictaminan lo que les parece, pasando si hace falta por encima de la Constitución y de los dictámenes contrarios de las instituciones del Estado. En España con Zapatero hemos tenido repetidos ejemplos de ello, cuando entre el presidente y sus amiguetes, mintiendo con un descaro increíble, engañaban todos los días a la nación. Los virtuales legisladores, muy arrellanados en sus curules con acceso a Internet, estaban esperando las órdenes que llegasen de presidencia, para obedecer borreguilmente, apretando el botón que se les ordenase. La independencia y soberanía del poder legislativo era sólo simbólica, y los intereses y preocupaciones del pueblo, al que representaban, se quedaban para el programa de las próximas elecciones. En definitiva, una farsa grotesca en la que el dinero de los contribuyentes corría abundantemente para gastos de desplazamiento, comisiones, retiros generosos, acondicionamiento de despachos y edificios, inspecciones, celebraciones, recepciones de huéspedes ilustres, visitas de estudio al extranjero. Todo esto, más las comidas de trabajo en las que las únicas que trabajan son las quijadas de los padres de la patria, para dar buena cuenta de alguna suculenta mariscada. Las estadísticas nos dicen que los políticos están muy desprestigiados. Y eso que la masa no tiene idea de la enorme corrupción que se da en las alturas del poder. Si la conociese, no sería extraño que hubiese algún tipo de rebelión general contra todos los partidos políticos. En el fondo del 15M está latente esta asqueada rebelión, aunque luego este movimiento se haya visto infectado por la misma ideología corrupta contra la que se rebela. El poder, y sobre todo el poder absoluto, obnubila por completo las mentes de los que lo ejercen, sin dudar en llegar a acciones increíbles para desentenderse de sus enemigos, o para dar paso a su megalomanía desenfrenada. El asesinato y su posterior encubrimiento por las mismas autoridades que lo perpetraron han estado presentes en infinidad de ocasiones en las alturas del poder. En nuestros días hemos tenido muestras de este criminal y clamoroso encubrimiento con los asesinatos de Olof Palme, Luther King, los Kennedy o la princesa Diana. Si han sido capaces de encubrir estos magnicidios, es indudable que lo hacen con mucha mayor facilidad cuando se trata de personas menos conocidas. Recuerdo en México el asesinato, por orden del presidente, de un famoso periodista que se había atrevido a denunciar sus robos. Al día siguiente, en el funeral, pudimos ver en primera fila con cara muy compungida al primer mandatario dándole el pésame a la viuda.
Y no solo se atreven al asesinato individual, sino al colectivo, e incluso al genocidio. De ello tenemos eximios ejemplos en la historia reciente. Muchos gobernantes supuestamente demócratas, pero con subliminales entrañas de dictadores, han recurrido con frecuencia a acciones aberrantes y monstruosas para ocultarles a sus pueblos sus verdaderas intenciones. Hay innumerables ejemplos de ello. En el año 1898, los norteamericanos hicieron estallar en la bahía de La Habana su propio acorazado Men sin importarles las personas que iban a morir. La secreta causa de una acción tan suicida era que el gobierno necesitaba una razón para declararle la guerra a España, porque ellos querían que la Cuba independiente cayese bajo su esfera de influencia. A los gobernantes demócratas poco les importó que en la explosión provocada muriesen 268 marinos y hubiera una buena cantidad de heridos. El hecho del Men es casi de juguete si lo comparamos con atrocidades mucho mayores y auténticos genocidios que las grandes potencias han cometido en todo el planeta contra países pequeños para lograr sus intereses. Los orígenes de la guerra de Vietnam son muy semejantes a los de la guerra de Cuba. El inexistente ataque vietnamita en el Golfo de Tonkin fue la razón por la que el presidente Johnson dio la orden para iniciar la guerra de Vietnam, de la que los norteamericanos tuvieron que salir, con el rabo entre las piernas. Aunque mucha gente se resista todavía a creerlo, hoy en día hay ya suficientes pruebas de que el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, más el edificio WTC-7 de 40 pisos, que no fue atacado por los aviones y que se vino abajo en 10 segundos, no fue solo obra de los fanáticos de Al Qaeda. Estos fueron indirectamente ayudados por siniestros altos personajes de las finanzas mundiales y del gobierno de Estados Unidos, que quería tener una excusa para invadir y dominar a aquella región tan rica en hidrocarburos. Lo que comenzaron en Afganistán, como venganza por el atentado de las Torres Gemelas, quisieron rematarlo más tarde con la mentira de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, nunca encontradas, sin tener en cuenta los cientos de miles de muertos que iban a causar. Y algo parecido es lo que se va vislumbrando en el atentado del 11 de marzo en Madrid. El gobierno del señor Zapatero no quería que se averiguase la verdad, porque lo que estaba aflorando era que el Partido Socialista, entonces en la oposición, sabía de antemano que algo grave se estaba tramando. No quiso comunicárselo al gobierno, porque el atentado les podría dar la victoria en las elecciones, como así fue. Los pueblos se pudren por la cabeza y la corrupción de los mayores dirigentes de este planeta y alcanza ya niveles de espanto. Y paralelo a ello, está el borreguismo de los ciudadanos de los países desarrollados que, engañados por los grandes medios de comunicación y especialmente entontecidos por la televisión, se engordan más o menos satisfechos con su nivel de vida. Entretanto, con la paja endulzada en las pantallas de televisión, alimentan a diario su cerebro. Hasta aquí, hemos llegado al final de esta primera parte de 2, sobre este capítulo de Reflexiones sobre el mal. No te pierdas las próximas entregas. Salvador Freixedo no solo nos presenta una crítica mordaz de los líderes y la corrupción en el mundo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en el papel que jugamos al perpetuar las dinámicas de poder. La denuncia de Freixedo es un llamado a la conciencia, a no dejarnos llevar por la manipulación y a cuestionar las estructuras que gobiernan nuestras vidas.
Al entender las raíces del mal y la corrupción, podemos empezar a buscar soluciones que nos lleven a una sociedad más justa y evolucionada. Su obra es un desafío a la complacencia y una exhortación a la acción consciente y ética. Muchas gracias por permanecer con nosotros y te invitamos a suscribirte, clic en me gusta y activar las notificaciones. Este contenido ha sido adaptado y producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, Reflexiones sobre el mal, primera parte del libro Teognología de Salvador Freixedo. Muchas gracias por su apoyo.